persona que afronte cierto liderazgo, pues liderazgo no es solo ordenar, liderazgo es avanzar junto con los demás e incentivar y dar el ejemplo a los demás. Esto se realiza mediante la identificación y análisis del personal. Ojo, esto, si se dan cuenta, ya es un inciso que la administración moderna absorbe para el beneficio de la administración, y es un inciso que lo dijo no Fayol, sino que lo dijo Taylor en su momento, que las personas debían de ser identificadas y analizadas para ciertos puestos. Adelantito vamos a ir viendo esta parte y cómo es que cada uno de los personajes anteriores o de los principales, pues fue la administración moderna tomando de cada uno de estos para actualizarse a las exigencias año con año, o véngase a decir a las exigencias del tiempo en el que estamos. La identificación y el análisis del personal. Para esto debemos de saber que el análisis de las necesidades presentes y futuras de personal. ¿Qué significa esto, compañeros? Que nosotros, como entes dentro de recursos humanos, dentro de la entidad RRHH de recursos humanos, pues nosotros tenemos que tener el análisis de las necesidades presentes. ¿Cómo estamos en la actualidad dentro de nuestra instalación, dentro de nuestra empresa o entidad pública? ¿Cuánto personal tenemos y cuánto personal vamos a necesitar a futuro? Recordemos que año con año, pues la población aumenta y tenemos que satisfacer el aumento de las necesidades de toda esta población. Por ende, hace 10 años, pues éramos, si se pudiera decir de esa manera, pues éramos 10 millones de guatemaltecos. Hoy por hoy, pues, hoy éramos 8 millones de guatemaltecos. Hoy por hoy, pues ya somos 14 millones. Entonces, conforme la institución va creciendo dentro de sus etapas de temporalidad, pues así va a ser la necesidad de analizar las personas que están hoy en día dentro de nuestras fuentes y dentro de lo que queremos a 10 o a 5 años. Esta era otra parte en la que hablábamos en la misión y la visión, cómo nos vemos a cierto tiempo como empresa o como entidad. Para hacer este análisis de necesidades presentes o futuras, pues vamos a realizarlas, y después de haber realizado este análisis, pues ya vamos a venir y vamos a hacer lo que es la identificación. La identificación del personal pues tiene dos formas de hacerse, de fuentes internas y fuentes externas. Dentro de estas podemos decir que hay personas dentro de nuestra empresa o institución que pueden llenar ciertos requisitos. Voy a poner un ejemplo con respecto a la cooperativa que les he venido trayendo como ejemplo. En la cooperativa esta pues renuncia o es despedido o es separado de su cargo el encargado de bodega. Bueno, derivado de que es separado de su cargo por X motivo, pues se crea esa vacante dentro del organigrama o dentro del personal que está en la empresa. Entonces, ¿qué sucede? La empresa no puede estar sin jefe de bodega, porque es el que lleva la administración de ingresos, egresos, de productos dentro de la bodega. Este también puede tener 1, 2, 3, 4 asistentes, un repartidor, etcétera, etcétera, dentro del flujograma que maneja la empresa o dentro de la dotación de personal de la empresa. Habiendo dicho esto, pues una persona que es encargada de bodega, pues está por encima de sus auxiliares, pero al ser separado, crean esa vacante. Y entonces un auxiliar de esta bodega, pues puede optar
a esta plaza, que lo que va a hacer es elevarlo o ascenderlo dentro de la institución. Al hacer esto, pues él mejora su sueldo, pero a su vez le cargan una cantidad de responsabilidades mayor. Esto es la selección, identificación o análisis de personal dentro de una fuente interna. Significa que la persona que va a ocupar el puesto superior ya está dentro de nuestra institución y solo se le tendría que hacer la contratación, la selección, ver si esta persona posee las capacidades, la calidad educativa, la experiencia dentro de ese campo. Entonces, si él lo llena, pues entonces ya se da una nueva contratación y es un ascenso. En el caso de que pasase esto, pues el auxiliar pasa a ser el jefe, pero nuevamente se vuelve a crear una vacante dentro de los auxiliares de bodega. Esta vacante, como ya tenemos dos auxiliares, ellos pues es la misma plaza, es el mismo sueldo, entonces no tienen ninguna necesidad. Si el barrendero pudiese aplicar, pues puede aplicar por ser miembro ya de la empresa, pero si no tuviera y no llenara las características, esta persona, pues entonces esa plaza, ese trabajo, pues va a salir a ser una fuente externa. ¿Qué es una fuente externa? Eso el personal o las personas que están fuera de la empresa, y ahí es donde ya viene y se realiza los siguientes pasos que son analizados, identificados de personas extrañas a la empresa. Estos deben de llevar cierto proceso, lo que es reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo, promoción y separación. Aquí venía lo que les decía, si se recuerdan, Taylor decía que las personas que son contratadas para una área específica, pues entonces estas deben de recibir una orientación de qué es lo que van a hacer, y además de esto, pues van a tener que ser capacitados y desarrollados en esta actividad. Habiendo dicho esto, ustedes pueden ver en el cuadrito celeste todos los procesos que lleva la identificación y análisis del personal. Dentro de estos me voy a detener específicamente en dos que son los más grandes que realiza Recursos Humanos, que es el reclutamiento y la selección. Ya lo que es una contratación, pues es más simple, solo es la firma, la firma o la adquisición ya del personal, establecer los montos, establecer el tiempo, los horarios y firmar contrato. Y así sucesivamente la inducción, la capacitación, las vamos a tocar, pero no tienen una gran etapa dentro de el recurso de análisis de personas para la ocupación de puestos. El reclutamiento consiste en atraer candidatos que puedan ocupar el puesto de trabajo. Estos pueden estar, como ya dijimos, de manera interna dentro de la empresa o de manera externa. Habiendo dicho eso, si hablamos de una manera externa, pues ahí ya entra esta parte de atraer a candidatos para que puedan ostentar al trabajo que nosotros necesitamos llenar. Pero ahí ya viene tener ciertas características dentro de estos empleados. Para hacer el reclutamiento, el área de recursos humanos de una empresa o de un ministerio, pues lo que va a hacer es sacar un tipo de convocatoria o de anuncio o clasificado dentro de los sistemas que tenemos en Guatemala, por ejemplo, por medio de radio, por medio de televisión, prensa escrita, la web, redes sociales, volantes o afiches. Acá en este momento yo les pongo un ejemplo del sistema de prensa escrita. Cuando la empresa pues es grande y quiere hacer un proceso de reclutamiento muy amplio, pues puede optar, si tiene las capacidades económicas, a los primeros dos medios, por radio o por
por televisión. Comúnmente en Guatemala las empresas pues optan por, hoy en día, optan por sacarlo en prensa, que ha sido siempre el medio más difundido de Guatemala, pero con el pasar del tiempo hemos visto que las redes sociales pues han sido un factor muy influyente dentro de las contrataciones de personal en las distintas empresas o dependencias del Estado. Así pues bien, si se dan cuenta, dentro de la presentación de prensa, pueden ver que hay, bueno, ¿cuál es el trabajo? Necesitan una recepcionista. El cuadrito ahí les muestra para trabajar en el hotel del centro histórico, experiencia de 3 años, necesitan que sea bilingüe y mayor de 25 años. Estas ya son características que necesitan del futuro empleado que vaya a ostentar por esa plaza. Deben de presentarse a la Sexta Avenida y 12-66 Zona 1, enviar CV a rrh del hotel royalplace.com. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esta empresa pues necesita una persona y no tenía dentro de su personal una persona que tuviese que llenase todos estos requisitos. Podían tener experiencia, pero tal vez las personas que estaban ahí adentro no hablaban inglés, entonces no cumplían el requisito. O eran mucho mayores a la edad que ellos ostentan o eran menores. Así sucesivamente puede ser, por algo los pudieron descartar y así ustedes pueden ver un medio de reclutamiento en Guatemala. A continuación les presento otros medios de reclutamiento. Como les decía, el sistema web, lo que es las redes sociales. Por ejemplo, yo tomé una captura de pantalla del Facebook de la Maxi Despensa. Ellos dicen, Maxi Despensa necesita personal sin experiencia y más información y brindan un enlace para entrar a la página web de ellos y hacer la postulación de las personas. Hay diversas plazas, las ostentan ahí y pues dice qué función van a tener, qué tipo de trabajo es: cajera, auxiliar de bodega, repositores de estantería, personal de limpieza y así sucesivamente. Cada una de estas va a tener qué funciones va a tener. Por ejemplo, qué es el trabajo que va a realizar. Pueden omitir o pueden exagerar en lo que vayan a hacer. También acá les presento una convocatoria externa de la USAC, que esta es pues una convocatoria para el coordinador de áreas protegidas a 8 horas a término de plaza y establecen el término de plaza que es una 115. De esta manera, si podemos ver, esta entidad pues es autónoma al gobierno. ¿Qué significa esto? Que tiene el personal que la rige por medio de una elección propia y son un ente distinto al gobierno, pero que siempre se van a regir por las leyes guatemaltecas y eso las hace, en cierta manera, toman el ejemplo de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Van a tener un tipo de renglones presupuestarios que ya son plaza 115, 029, 189, 022, 021, renglón 011. Eso las hace entrar dentro de los renglones que se establecen en las leyes guatemaltecas dentro de la normativa de servicio civil. No quiere decir que ellos dependan del gobierno para hacer su contratación, no, pero sí tienen que seguir algunas reglas para hacer la contratación que el gobierno establece, pues si no tampoco les da dinero para sus actividades, porque recordemos que aún siendo autónomas dependen del gobierno económicamente hablando. Pues
si está bien y ustedes lo recuerdan, en la ley de Guatemala dice que a la USAC se le debe de pasar el 5% del presupuesto total de ingresos y egresos de la nación. Así, pues pueden ver ustedes esa convocatoria, espero la logren leer, ya que está algo disuasiva la imagen, pero tiene que tener ciertos aspectos con respecto a lo que va a necesitar la empresa. En este caso, naturaleza del puesto, atribuciones específicas del puesto, requisitos de la formación y experiencia de la persona y requisitos deseables. Si vemos esta parte, dice requisitos de formación, ahí es donde le van a pedir qué es lo que necesitan, que sea un ingeniero agrónomo, o que sea un biólogo, o que sea un licenciado zootecnista, pues, carrera afín, y ya los requisitos indispensables. Tiene que ser graduado de la carrera, tiene que ser colegiado activo y así sucesivamente. Las condiciones de trabajo, dónde está el lugar del trabajo, dónde está el horario de trabajo, el sueldo que va a devengar y la vigencia de este tipo de contrato. Así también pueden agregar observaciones. Ahorita pues les presento una convocatoria dentro del organismo ejecutivo de Guatemala. Estas ustedes las pueden hallar, ver en el sistema de Guatempleo. Ustedes entran pues a Guatempleo y este es el modo en el que el gobierno pues contrata. Van a tener diferentes pasos, el 1, el 2 y un tercero que ya no me cupo ahí, que es para ver cómo va su proceso. El primero pues ya les dice a ustedes que deben de crear un CV en línea, y ya con eso, pues ustedes pueden aplicar a las plazas que puedan ser, como lo ven ahí, puse el cursor, que está una flecha y una manita, que es ingreso, pero de ascenso. Si ven la flecha, tiene la dirección hacia arriba. Eso ya es para ascensos, es para personas que ya están dentro del régimen de clases pasivas dentro del estado de Guatemala. Y el siguiente, pues, es donde dice bienvenidos, es para las personas que van a optar a una convocatoria externa como la que les estoy presentando a la par de esta imagen. Aquí dice proceso de selección externo, convocatoria externa, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Todas las entidades, ya sea la Secretaría de Planificación, Información y Programación de la Presidencia, la CEGEPLAN, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de Presidencia, CEP, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Salud y Asistencia Social, todos los ministerios, secretarías y entidades del organismo ejecutivo tienen que presentar tanto sus convocatorias internas como sus convocatorias externas a través de este portal. Y si se dan cuenta, pues va a tener un número de proceso. El número 1 va a decir datos del puesto. Y si se dan cuenta, es bastante parecido al anterior. Nos va a decir qué código tiene la plaza, qué renglón tiene la plaza, el tipo de puesto oficial, y este ya es para un asesor profesional especializado 3, qué especialidad va a tener, planificación, de en qué dependencia, unidad administrativa, ocupación, ubicación funcional, horario en el que va a trabajar la persona y el salario a devengar. También va a decir qué funciones tiene el puesto y después en el tercero va a decir qué requisitos. Dentro de los requisitos va a decir educación, experiencia laboral. Por ejemplo, para esta plaza pues piden de que sea una persona que esté graduada de las carreras administrativas, agropecuarias y de tecnología. Debe de ser colegiado activo, debe de tener 6 años de experiencia laboral en un puesto similar y así sucesivamente le van a ir pidiendo muchas cosas más.
hay una segunda hoja donde ya dice qué más debe de presentar al momento de hacer la aplicación, por ejemplo, boleto de ornato, antecedentes penales policíacos, confrontación de título y así sucesivamente cada uno de los pasos que debe de realizar para posteriormente llegar a la segunda fase, que es donde ya se las presento, que es la selección. Y dentro de esta, pues la entidad ya viene y hace la elección de los candidatos que mejor satisfacen los requisitos que fueron planteados en la convocatoria. O sea, si llena las características de escolaridad, si llena las características de experiencia laboral y así sucesivamente, cada una de estas pues son evaluadas en su momento y entonces vienen, reciben en la papelería, selección, empieza a evaluar cada uno de estas funciones y dice, bueno, este candidato sí aplica. Al momento de poder aplicar, pues el candidato ya está en el proceso y viene la selección para la aplicación a entrevistas. Y aquí es donde las entrevistas pueden ser de dos formas, estructuradas y no estructuradas. Cuando hablamos de estructuradas, pues vamos a hablar de que ya son modelos específicos que, en este caso, si nos vamos a referir a la Oficina Nacional de Servicios Civiles, ONSEC, tiene un manual de pasos, procedimientos, tiene un manual específico para entrevistas, tiene un manual específico para pruebas, tiene las pruebas ya en línea, o sea, ellos son los encargados a nivel nacional de la gestión de recursos humanos dentro de dentro de todo el organismo ejecutivo. Si ellos le dicen que no a un ministerio, que esa persona no es viable, no es elegible, es la palabra, el ministerio no la puede contratar. Una persona que para tener el rango de elegibilidad tiene que tener un punteo dentro de todas las fases con promedio mayor a 75 puntos dentro del organismo ejecutivo. Bueno, eso es lo que en teoría se esperaría, pero como es Guatemala, pues tampoco voy a hablar mal de ciertas cosas, no es el medio. Ya vienen y ellos tienen estructuradas estas partes. Entonces vienen y le pasan una entrevista a la persona que va a realizar esa parte. Y esta ya dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Fulanito tal, tac, lo chequea. ¿Cuántos años tienes? Tac, y chequea. Y así se van con una entrevista estructurada. Dentro de la entrevista estructurada también pueden haber trampas que se ponen para ver si la persona es honrada, es sincera, y así sucesivamente. Estas están en un modo de juego psicológico para ver si la persona pues cae en la trampa y automáticamente desde ahí es eliminado. Pueden haber entrevistas no estructuradas que son una simple conversación, pero también para rellenar ciertas expectativas que se tienen sobre la persona. Por ejemplo, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mira, tienes deseos de seguir estudiando, de superarte. Si ustedes le dicen, no, yo no quiero seguir, yo quiero este trabajo porque necesito trabajar, automáticamente esa persona pues va a notar, es una persona que no tiene deseos de superación, es una persona que no, y así sucesivamente son personas especializadas que ya ven qué es lo que ustedes desean, qué no desean, y si tienen aspiraciones, si tienen metas y así sucesivamente. Las aplicaciones de prueba, ya después de haber pasado la entrevista, pues viene unas pruebas dentro de recursos humanos, que ahí lo que van a hacer es saber el conocimiento que poseen las personas dentro del área a la que quieren aplicar. El propósito de estas pruebas pues va a ser siempre obtener información de ustedes o de mi persona, que seamos candidatos, para las posibilidades de éxito dentro de la empresa. Por ejemplo,
si hay un temario de administración de empresas, pues les van a preguntar, mire usted, dentro de la administración moderna, ¿qué pasos conoce? Les pueden hacer, para ello les dan dentro de la convocatoria, les van a dar un catálogo de posibles necesidades que ustedes tienen que estudiar. Por ejemplo, si van a aplicar a una plaza de investigación, pues entonces les van a decir estudiar el método científico. Si ustedes van a aplicar a una plaza administrativa, pues les van a decir estudiar los manuales 1, 2, 3 de recursos humanos. Si ustedes van a aplicar a una plaza en la Secretaría de la Mujer que tenga que ver con, estoy poniendo ejemplos nada más para que lo puedan analizar, captar o visualizar desde su punto de vista. Para trabajadora social, pues van a tener que tener conocimiento del desarrollo de una entrevista de trabajo social, de un análisis de trabajo social o de la elaboración de distintos tipos de proyectos. Si son de administración de empresas, pues van a tener que conocer los pasos o principios dentro de la administración moderna. En este caso, les van a decir, bueno, conocer los pasos y principios de la administración moderna. Y ustedes pues van a tener que saber qué es planificación, qué es aplicación y así sucesivamente, pues. Dentro de las pruebas para la aplicación, pues las más frecuentes son las de inteligencia, las de habilidad, aptitud, las vocacionales y las de pruebas de personalidad. Dentro de las pruebas de inteligencia, pues estas ya sabemos que van a medir la capacidad intelectual, van a medir la memoria, la agilidad mental y en situaciones complejas. Véngase a decir de esta manera que en este caso, pues les van a poder pasar una prueba de matemáticas para ver si ustedes pues saben sumar si 2 más 2 va a dar 10 o la respuesta va a ser 4 o la respuesta va a ser 8 y así sucesivamente. Eso va a permitir saber qué capacidad intelectual tienen, qué agilidad también, pues van a medir el tiempo y la cantidad de preguntas que ustedes puedan responder en una fracción de tiempo, dígase 1 hora o 2 horas de examen. Así también, pues, vienen las pruebas de habilidades y aptitud, persiguen el descubrimiento del interés y las habilidades poseídas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando nuevamente de Taylor, zapatero a los zapatos y pues administrador a la administración, agrónomo a la agronomía, zootecnista al cuidado de animales, veterinario a la salud animal. Entonces no van a poner un veterinario a ver plantas o un agrónomo a ver animales. Entonces ahí es donde vienen habilidades poseídas para más adelante vamos a ver por qué. Pruebas vocacionales, estas están diseñadas para la ocupación más conveniente al candidato. En este caso, si tenemos 5 plazas distintas dentro de la empresa y es una entidad privada, pues van a ver qué capacidades, qué aptitud tiene la persona y lo van a ubicar donde mejor estén. No sé si alguno de ustedes en algún momento pues hizo un examen vocacional para ingreso a la universidad, a la Tricentenaria. Ahí se hace un examen vocacional para los aspirantes a alumnos de la Universidad de USAC. En este caso, pues ellos les marcan 5 o 6 carreras o líneas en las que pueden estudiar, donde les va a decir que ustedes pueden ser ingenieros civiles, pueden ser administradores de empresas, pueden ser arquitectos, dentistas, médicos, de acuerdo a la vocación, por un temario de preguntas que les van a lanzar y con esto pues les van a decir, mire, las 5 de mejor punteo son estas. En estas usted puede escoger cuál puede seguir, pues es en la que más va a dar
pues rendimiento. Es lo mismo al momento de buscar la vocación de las personas que nos van a trabajar dentro de la empresa. Habiendo dicho esto, pues llegamos a la última prueba, que es la de personalidad. En esta prueba, pues lo que van a medir es si ustedes son esquizofrénicos, si ustedes pues tienen tendencia suicida, si tienen, si pueden interactuar con los demás, si son demasiado abruptos, enojados, regañones, mandones, si tienen tendencia a no hacerle caso a un jefe, si tienen tendencias obsesivas compulsivas y así sucesivamente, dependiendo de qué es lo que la prueba quiera obtener de ustedes. No quiere decir que solo porque yo le estoy diciendo prueba de personalidad significa que, es que es una prueba para ver si yo soy una persona contenta o soy una persona enojada. No, va a depender de qué quiera la empresa perseguir o hacer. Estas pruebas de personalidad pues son muy psicológicas, y recuerdo una pregunta de una prueba psicológica que me hicieron a mí. Me la hicieron 4 veces dentro de un examen, de la misma pregunta con diferentes enfoques y diferentes personajes, para ver, por ejemplo, en el examen de portación de arma de fuego de Guatemala, en DIGECAM, hay una de personalidad, de prueba de personalidad, y ahí miden si uno es una persona bipolar, si es una persona compulsiva, si es una persona con factores de riesgo, y así sucesivamente. Pues una persona que lo vean ustedes que carga un arma y carga una licencia, pues se sometió a un tipo de examen así. Y así pues vienen y le preguntan si usted haya a su esposa o una mujer a su esposo, por ejemplo. Por eso les digo, lo hacen de diferentes formas. Lo hay en la cama, en el coito y aquí y allá. ¿Qué hace usted si tiene? Primero, matarlos a los dos, llamar a la policía, golpear a la mujer o golpear al hombre, dialogar con ellos. Hay diferentes respuestas, y de acuerdo a la que ustedes contesten, pues así va a ser el punteo o dónde lo va a ubicar la prueba 1. Y por último, pues vamos a ver lo que es la contratación, y esto no es más que, ya habiendo pasado todo el proceso anterior, pues firmar el contrato e ingresar a laborar dentro de la empresa. Así también vamos a hablar de la inducción. Esto es llegar ya a la empresa y va a recibir una capacitación de qué hay dentro de la empresa. Una pequeña inducción significa, bueno, tenemos tantos empleados entre todas las áreas, esta área se encarga de tal cosa, esta área se encarga de tal cosa, la persona que mande es él, la persona que le va a decir a usted qué tiene que hacer es esta persona, y así sucesivamente. Ya después, pues pasa a capacitación y desarrollo de personal. Esta área, pues es la encargada, y va a ser la encargada de capacitar a la persona en el área donde la necesitamos o en el área que necesitamos que esté. Qué trabajo va a hacer, cómo lo va a hacer, y así sucesivamente, pues lograr un mejor trabajador dentro del área que estamos contratando. También la promoción, pues la promoción no es más que el ascenso si se crea la expectativa dentro de la adquisición de personal interno, es lo que les mencioné anteriormente. Así también, pues también tenemos la separación, que puede ser por despido, renuncia o por recorte de personal derivado, así como en esta pandemia pues han recortado personal en muchísimas empresas, y con esto pues tienen que separar de los cargos a las empresas, porque puede ser que ya no estén vendiendo la misma cantidad, entonces no van a necesitar la misma cantidad de personal. No habiendo más que decir, compañeros, pues no me queda más que agradecerles su valiosa y fina atención a todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, éxitos en esta semana. Les deseo lo mejor de mi parte.
los dejo a bien para que sigan al siguiente curso. Muchas bendiciones.